Amén y amén. Cuando tú llegas a Cristo, amado, cuando tú te acercas al Señor, nosotros ya venimos con una estructura, un pensamiento contaminado de lo que el mundo nos enseñó. El mundo te enseñó, amado hermano, tantas cosas. Yo no recuerdo cuándo fue la primera vez que aprendí a mentir, pero seguro fue por no querer perder un juego, no querer ser castigado, cualquier circunstancia, pero así fuimos creciendo y fuimos adquiriendo ciertas circunstancias muy interesantes. Y el día, la semana tuve una plática con una hermana y fue lo que motivó esta predicación. Ella me decía, pastor, ¿qué pasa con aquellos que nunca nadie les predicó de Cristo? Y para entender ese tipo de cuestiones tienes que irte al origen. Dios, el creador de todo lo que existe, amén, eligió para sí un pueblo, nada más, el pueblo de Israel. Pero no quiere decir que nadie más tuviese gracia o nadie más pudiese alcanzar misericordia, sino que Dios le permite al pueblo de Israel ser sacerdocio por sobre todo el mundo. Elige al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel fuese primero entre varios. Pero Dios extiende su misericordia con Jesucristo y le dice al pueblo de Israel, llamaré a un pueblo mi pueblo que no era mi pueblo para provocarlos a celo. Y entonces se extiende la gracia a todo el mundo, y todo aquel que quiera acercarse a Dios tiene entrada libre, ¿verdad? Y salvación, pero dentro de su contexto, dentro de su vida, dentro de lo que él ya aprendió. Y entonces, ¿de qué se trata la salvación? La salvación es un regalo de Dios que viene por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios, un regalo del Padre. Amén. Pero también a Dios le plació, amados, hacer una vida en comunión, una sociedad. Hay iglesias, esas iglesias, hay otras iglesias, y tienen que aprender a sobrellevarse. Pero para que eso suceda, para que tú puedas amar a tu hermano, que no es tu hermano directo, sino es tu hermano en la fe, tienes que aprender una cantidad, pero cantidad impresionante de valores, de principios, de propósitos del Padre, de intenciones de Dios sobre tu vida, porque el mundo te enseña que eso no está bien. Te explicaba la semana pasada sobre el equilibrio. ¿Amén? El mundo cree que la justicia debe de ser equilibrada, ni tan ni muy, ni tan malos, pero tampoco ni tan buenos. O sea, siempre mantener un equilibrio. Por eso la estatua de la justicia, ¿verdad? Es una balanza. Eso no es justicia, amados. Eso es simplemente equilibrio. Pero cuando hablamos de justicia, dice, tu trono, oh Dios, es eterno, centro de justicia. Es el centro de tu reino. El cetro de Dios es pura justicia. Nada de maldad. Para que eso suceda en nosotros, hermanos, imagínense todo lo que tenemos que vivir y enfrentar y pasar. Y esto motivó esta predicación. Tú y yo tenemos que aprender a vivir con la palabra. Tenemos que aprender, amado hermano, a vivir las promesas. Tenemos que aprender a vivir con la oración. Tenemos que aprender a vivir con el Espíritu Santo. Porque en el mundo nadie nos enseñó a hacer eso. El mundo te enseña otras cosas. Te enseña la ley de la selva, la ley del más fuerte.
te enseña a mentir, a engañar. Pero cuando llegas a Cristo, el Señor te propone: aprende a vivir con mi palabra, y te lo dice de una forma muy hermosa: a medida de llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Crece, 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 aprende, cambia constantemente, en un constante cambio de tu vida. Romanos capítulo 14, por favor, versículo 1. Aprende a vivir con la palabra, amén. Se llama la predicación de hoy: aprende a vivir con la palabra. Aprende a vivir con Dios. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro es débil, come legumbres. Y el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Y aquí nos habla de una variabilidad de personas, una gran cantidad de variables de seres humanos, de culturas, de educación, de pensamientos. Hermano, gracias a Dios no lo educaron igual que a mí. Usted tiene otra educación diferente a la mía. Puede ser más grande, puede ser más baja, no lo sé, pero eso no importa, dice la Biblia. No juzgues, aprende a vivir con tu hermano. Pero es que ese hermano, no sé, usa zapatos rojos. Gloria a Dios por los zapatos rojos del hermano. No lo juzgue, aprenda a vivir con él. Pero va más allá de unos zapatos. Pero es que ese hermano trae malas intenciones. No le juzgue, aprenda a vivir en medio de un mundo con malas y buenas intenciones. Aprenda a vivir en un mundo donde hay buenas y malas personas. Y eso no es llevarte un equilibrio, es aprender a identificar aquellas malas costumbres, aquellos malos actos, y poner una línea límite en tu vida. Para hacer eso, tienes que aprender a entregarle a Dios constantemente áreas de tu vida que te afectan. Cuando usted estudia algo que diga sistémico, es bien importante. Yo les platicaba la historia de un profesor que nos decía, cuando estudió pedagogía sistémica, él platicaba que uno de sus alumnos le gritó al otro alumno: eres un naco, y el profesor se enojó. Se enfureció y lo corrigió y mandó llamar a los papás. Y él se dio cuenta de algo, que esa palabra detonaba algo en él. Porque como no venía de una vida amplia, pues con esa palabra le insultaban y eso le molestaba. Cuando lo escucha en un alumno, se siente ofendido. Bueno, ¿por qué te lo cuento así? Hay circunstancias en tu vida y en mi vida que tenemos que aprender a dejárselas al Señor. Cosas que te enojan, cosas que te desbalancean, cosas que no te dejan de estar firme en Dios. Por ejemplo, pastores que me corrieron del trabajo. Ya Dios no me ama, ya Dios no está conmigo, ya Dios no escucha mi oración. Cantidad infinita de reclamos, ¿sí o no? ¿Qué se tiene que hacer en Dios? Aprender a vivir con lo que estás enfrentando. ¿Dios fue infiel? Jamás. Si creemos en la palabra, Romanos 8, si mal no recuerdo, versículo 30, te dice que si Cristo está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros, ¿no? Y también la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me, y que para los que, Romanos 30 dice: para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, aún tú le estás pasando mal,
créeme que Dios está construyendo algo grande en ti. Amén. Dios está construyendo algo grande en ti, amado. Pero yo no lo siento así, pastor. Yo me siento enojado, frustrado, triste, temeroso. Yo me siento mal. En ese momento tú tienes que identificar qué le tienes que entregar al Señor. Padre, me siento mal conmigo mismo. Me siento mal porque no me deja la fe crecer. No porque la fe no pueda crecer, sino yo no permito que crezca mi fe porque estoy pensando y creyendo que ya tú no me amas porque perdí un trabajo. Es un límite en mi alma, Señor, y vengo y te lo entrego delante de ti. Eso es aprender a crecer, eso es aprender a vivir con la palabra. Porque tú vas a querer que siempre te vaya bien, ¿sí o no? Amén. Usted va a querer, amado hermano, que todo le salgan las cosas bien, ¿sí o no? Pero y cuando no sucede así, no es porque Dios no te ame, y eso te molesta, tienes que aprender a entregarle a Dios. Entrégale a Dios. Entrégaselo. Señor, ese hermano me enoja, te lo entrego delante de ti, porque yo no puedo caminar, no voy a crecer si sigo teniendo ese pensamiento en mi cabeza. Señor, no puedo trabajar con tal persona, mejor dejo mi trabajo. ¿Se les hace eso lógico? Señor, no puedo trabajar con tal persona, Padre, enséñame a amarle, enséñame a caminar al lado de una persona que no me cae. ¿Tú crees que a Jesús le caían todos bien? Oiga, cuando Jesús se levantaba y decía generación de víboras, no era porque les cayeran bien. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira de Dios? O cuando Jesús interpretaba sus intenciones del corazón de la gente. ¿Por qué piensan esto? Cuando llegó aquella mujer y le jugó los pies con perfume de alabastro, ¿ah? Y todos, si Jesús fuera profeta, supiese que esa era una cualquiera. Eso lo sabía. Pero Jesús le dijo, mira, amigo, me invitaste a tu casa y es de buenas costumbres ofrecer aunque sea un vaso de agua. Ofrecerle agua a tu invitado para lavarle los pies. Tú nada más me estás escuchando y no me ofreciste ni agua para lavarme mis pies. Y esta mujer no ha dejado de llorar y no ha dejado de enjugar y de limpiar mis pies con sus cabellos. Lo que hizo esta mujer, dijo, se predicará cualquier lugar donde se predique la palabra. Es que tienes que aprender a vivir con Dios. No que tú acomodes a Dios a tu manera. Usted tiene que acomodarse en Dios. Aprender a vivir con la palabra. Aprender a vivir con los mandamientos. Aprender a vivir con la presencia de Dios. Aprender a vivir con el Espíritu Santo. Cuando tú sueltas algo que te duele tanto, cuando logras perdonar, cuando le dices, Señor, está bien, te entrego esto, quiero crecer como tú quieres que yo crezca. Hermano, usted ha crecido enormidades y su vida jamás va a volver a ser igual cuando usted ha crecido. Sigue diciendo, el que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar. Aprender a vivir. Es que ese hermano, es que los de la otra iglesia, es querísimo. Entrégaselo a Dios. Si le molesta esa actitud del hermano, si le molesta que un predicador haga milagros por YouTube, entrégueselo a Dios. Si dice que esos son farsas y a usted le afecta en su corazón, no lo vea,
entrégueselo a Dios. Entréguele al Padre, porque usted solo se está enfermando, usted solo se está dañando. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Es decir, la persona que yo vine a la iglesia, lo hiciste para Dios. Yo no vine a la iglesia, no lo hiciste para Dios, ¿verdad? Aprende a vivir con ello. Amén o no amén. El que come para el Señor come, pero da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Tienes que aprender a vivir con Dios. Es un deleite. Ayer me hicieron unos hermanos una pregunta y me dijeron: pastor, es que es bueno salir de vacaciones, es malo un día faltar. No, no es bueno ni malo, hermanos. Mi pregunta es: ¿dónde te deleitas más? ¿Se deleita más usted de vacaciones? Tiene problemas. Se deleita en Dios, como que se está encontrando en la palabra. Dios dice que te dará tiempos de refrigerio. Gloria a Dios por tus vacaciones. Pero ¿qué disfruta más, las vacaciones o la presencia de Dios? Y si usted no disfruta la presencia de Dios como algo máximo, el que tiene problemas y tiene que aprender a entregarle cosas a Dios es usted. Si no, si tienes graves problemas. Es que me gustan más las vacaciones, pastor, que la iglesia. Tienes problemas, graves problemas. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios: pero ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Es de aquí donde te saco esta palabra. Tienes que aprender a vivir con la palabra de Dios. Tienes que aprender a vivir con el Espíritu Santo. Tienes que aprender a vivir con la presencia de Dios, porque no estás habituado a ello. Aunque fuiste creado para ser templo del Espíritu Santo, usted ha hecho de su cuerpo un templo para otra cosa que no es el Espíritu Santo. Así que ahora tiene que aprender a hacer su cuerpo para templo del Espíritu Santo. Tiene que aprender, amén, a vivir con la palabra de Dios, a entender la palabra de Dios. Y empiece muy básico, empiece perdonando. Es lo primero que Dios pide. Empieza con el perdón, hijo. Lo primerito, perdona a quien te ofende, perdona a quien te lastima, perdona. Perdónate también. Yo le perdono. Y termina diciendo el apóstol sobre este tema: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No importa, hermano, lo que esté viviendo, usted tiene que aprender a vivir con Dios. Le va a doler. Haga un Dios sistémico en su vida. Dios siendo parte de todo lo que es usted. Dios en su casa, Dios en su matrimonio, Dios con sus hijos, Dios en su trabajo, Dios en su comunión diaria. Dios en todas las áreas de tu vida es vital. Pero ¿qué hacemos nosotros? No, pastor, yo sí busco a Dios. Una persona me dijo: no, pastor, yo oro todos los días. ¿Cuánto tiempo oras todos los días, hermano? Antes de trabajar le digo: Señor, me encomiendo a ti. Haces bien, hermano, gloria a Dios. Te felicito. ¿Y qué más? Y oro por mis alimentos, pastor. Gloria a Dios. Bien haces, hermano. ¿Qué más? Y antes de dormir, también le digo al Señor: gracias por mi día. Y gloria a Dios, hermano. ¿Y
¿Qué más? Y cuando está enojado, ¿qué hace? Y cuando está triste, ¿qué hace? Y cuando está frustrado, ¿qué hace? ¿También se lo entrega al Señor? También le dice: Señor, estoy enojado, toma por favor mi enojo, quiero aprender de esto, quiero ver las cosas conforme tú las ves y caminar conforme tú caminas, Señor. ¿Así lo hace? Entonces usted nada más tiene un cajero automático que le puso de nombre Dios. Llega Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé. ¿Va? Señor, necesito esto, amén. Sacas la tarjeta, te vas. Esa es tu comunión con Dios, la misma comunión que tuvieras con un cajero automático. Gracias, Señor, vengo ante ti, te pido esto en el nombre de Jesús, amén. Ay, no me alcanzó, no tenía crédito. Híjoles, qué pena. Eso, hermanos, no es tener comunión con Dios, eso no es vivir para Dios. Aquí el salmista, aquí el apóstol Pablo lo dice clarísimo en los Romanos: si tú vives, vives para Dios, y si tú mueres, mueres para Dios. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Así que tienes que aprender, al igual que yo, cada día a caminar con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira lo que dice el 9: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Así que, amado hermano, quiere aprender a caminar con Dios, aprenda a entender a los débiles en la fe, no les juzgue, enseñe, no contienda, enseñe. Si no tiene nada que enseñar, aprenda, pero siempre en constante cambio. Siempre. El aprendizaje es lentísimo, hermanos. Para que se mueva el cerebro, para que el cerebro haga un cambio, es lentísimo. Como docentes lo sabemos, llegan los niños de kinder a primaria, ¿verdad? Y dicen que deben de llegar leyendo, que es mentira, ¿no? Pero deben de decir que deben de llegar leyendo. Además es incorrecto. Los niños deben empezar a aprender a leer en primero de primaria, pero bueno, no voy a juzgar ahorita educación. Llegan los niños y se van de vacaciones, 2 meses. Es suficiente para que el niño llegue a la escuela sin saber nada. Es normal. Es normal, porque el aprendizaje es lentísimo para que el cerebro se mueva y conecte una neurona con la otra. Sigo esperando a varios hermanos que la ardilla camine. Es lentísimo eso. Es un proceso, pastor, es que no me puedo aprender los textos. Es normal. Es normal, hermano. Pero usted, ¿por qué sí, hermano? Porque los repito diario. Porque los leo constantemente, porque hago como 120 predicaciones al año, hermano. O sea, es normal que yo me lo sepa, y es normal que usted, si no los practica, se lo olvide. No está endemoniado. Bueno, quién sabe, pero no es por los textos, ¿no? No es porque no se los aprenda. Tienes que aprender a caminar con Cristo. Si hay cosas que te hacen enojar, créame que el enojo es parte de la vida del ser humano, pero que eso te afecte a tal motivo que te cambie o cambie tu personalidad, entonces usted tiene graves problemas y tiene que aprender a caminar con Dios. Tiene que aprender a soltar cosas, tiene que aprender a crecer en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie, amado.
Yo hoy te invito a que le entregues a Dios. Si ahorita usted está pasando un gran enojo, un gran problema, es una buena oportunidad de aprender esto. Si ahorita está pasando usted una gran dificultad, no es decirle, te pido Señor me ayudes. No, entrégale lo que sientes. Antes de que le pida a usted, el Señor ya lo está ayudando sin que le pida. Ya lo hizo, ya conoce tu deseo y tu petición antes de que ores. Pero lo que sí puedes hacer hoy es decirle al Señor, lo que sí puedes hacer, Señor, te entrego esto que me limita mi fe, limita mi alma, limita el moverme, Señor. A veces no creo que pueda moverme porque no tengo recursos. A veces no creo que pueda moverme porque soy enojón, Padre, o soy malediciente. Entrégaselo al Padre. Tú sabes qué es lo que el Padre quiere de ti. Cierra tus ojos. Tú, amado, que nos sigues y no conoces de la palabra de Dios, vamos a dar un tiempo para que recibas a Cristo en tu corazón. Y los que estamos aquí, cierra tus ojos. Amado Padre Celestial, hay áreas en mi vida que tengo que aprender a entregarte. Hay áreas en mi vida, Señor, que yo tengo que aprender a soltar de mí. Y a veces no me doy cuenta ni cuáles son. A veces no sé, Señor, porque no logro distinguir la vida que el mundo ofrece. No logro distinguirla, Señor. Con lo que tú estás trayendo a mi vida. Por eso hoy vengo hoy delante de ti, Señor, para amarte, para bendecirte, Dios, para honrarte, Padre, para que tu nombre sea glorificado hoy y siempre. Quiero entregarte hoy, Señor, estas áreas de mí y aprender a vivir contigo, a cenar contigo, a caminar contigo de la mano, Señor, a aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, aprender que me amas, aprender que todas las cosas que vivo son para bien, aprender que tengo que soltar áreas de mí, Señor, que me limitan y me rompen. Quiero caminar contigo, Dios, y quiero hacer tu voluntad.